Sí, sí. Ahí se está grabando también. Yo creo, Martín, si querés ir arrancando, porque son y 5, total la gente se va a ir Dale, sumando y ya lo estamos grabando, ¿dale? dale, dale, vamos. Voy arrancando entonces. O cualquier cosa, si querés, fíjate ahí en el chat y me vas pegando, me Sí, vas yo llevo avisando. enviando el chat, vos ¿Sí? dale tranquilo, después cambiamos. Bien. Bueno, buen día para todos. Gracias por estar del otro lado. Antes de comenzar, un poquito contarles sobre la compañía, sobre lo que es microautomación o micro, como se le conoce comúnmente. Es una empresa que nació hace más de 60 años. Hoy en día, Micro, su casa matriz se encuentra en Wilde, provincia de Buenos Aires, donde está mi colega Pablo, quien en un ratito hará alguna presentación al respecto. Hoy en día, Micro posee un fuerte sesgo en todo lo que es el campo de la neumática y la electroneumática de control, fabricando componentes para este tipo de tecnologías, de todo lo que es la parte de actuadores neumáticos, válvulas direccionales, válvulas auxiliares, unidades de tratamiento de aire, todo lo que son conjuntos del tipo filtro, regulador y lubricado. Además, dentro del campo de lo que es automatización industrial, tenemos la comercialización de distintos componentes que hacen a este tipo de especificaciones, como sería toda la parte de PLC, lo que es sensórica con distintos tipos de aplicaciones, la parte de HMI, y casualmente en este tema de automatización, referente a la parte de PLC, es la temática que propone el webinar de hoy. Este webinar denominado del cableado de la lógica, lo que busca es centrarnos un poco en lo que sería la lógica de RL, ver cuáles son los atributos de este tipo de tecnología y el upgrade de la tecnología más actual que es la programada mediante PLC, donde vamos a intentar hacer algunas demostraciones, tanto con algunas grabaciones como recursos en vivo, para que podamos comprender la transición de ese lógica cableada a lógica programada que estamos buscando. Bien, antes de comenzar, mostrarles los distintos referentes que tenemos en lo que sería Argentina, Chile y Colombia, en lo que es la parte de capacitación. Pablo Rosenberg está en Buenos Aires, puntualmente en lo que es la casa matriz en Wilde. Eduardo Palma en lo que es Micro Chile, en la parte didáctica. Lady en lo que es Colombia. Y en el caso mío, Martín Nota, acá en Córdoba Capital, también en Argentina. Ahí en pantalla en este momento tienen los códigos QR con los links a nuestros teléfonos móviles, de manera que si alguno tiene alguna consulta particular que aplique a distintas regiones, bueno, pueden consultarnos por ese medio. No obstante, no se preocupen si escriben a un teléfono que no correspondía de lo que estamos poniendo acá, bueno, nosotros lo vamos a derivar con el contacto correspondiente. Bien, vamos a comenzar con lo que sería lo referente a automatización industrial. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es hablar de esta comparativa de lógica RL con una lógica programada, pero antes de eso vamos a contextualizarnos dónde estaríamos parados. Entonces, cuando hablamos de este concepto de automatización industrial, como verán acá, es una pequeña no, una gran planta con robots colaborativos, citas transportadoras, vemos computadoras y una interconexión de componentes que el objetivo es generar a través de este conjunto de elementos una serie de funciones y operaciones que actúen de manera autónoma, sin intervención humana o bien con una mínima participación. Entonces, en ese concepto de automatización industrial es donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Vamos a arrancar con lo que es la cadena de comando. La cadena de comando nos va a permitir a nosotros saber cuáles son los distintos protagonistas que encontramos en una automatización. Y sabiendo cuáles son estos protagonistas, nosotros podemos eventualmente hacer lo que sería un análisis de fallas. Es decir, cuando algún automatismo quede fuera de servicio, yo tengo que ver por dónde comienzo a analizar esa posible falla. Entonces, tener estructura esta cadena de comando nos sirve justamente para saber la categoría de componentes y tener de alguna manera un indicio o una entrada para lo que sería un análisis de falla. Entonces, si nosotros vemos
y armo en bloques. Veo que tengo lo que sería entrada de señales, hago un procesamiento, un tratamiento de señales para generar salidas. Estas salidas van hacia lo que son accionamientos de potencia. Tenemos una comunicación, un ida y vuelta, una comunicación fluida, por eso es el sentido de las flechas, de hombre-máquina, que sería un panel del tipo, por ejemplo, HMI, como vamos a ver más adelante. Vemos que hay un flujo de señales del y hacia el operador y en la parte más baja el operador. Esta cadena de comando no busca representar desde arriba hacia abajo un orden jerárquico, sino que está mostrando cuáles son los componentes que intervienen en un automatismo a modo de categorías. Lo que vamos a hacer ahora es ir describiendo cada uno de ellos para saber qué elementos ocupan cada lugar en esta cadena de comando. Entonces, para comenzar, vamos con uno de los primeros bloques, que es el de entrada de señales, cuya función va a ser ingresar las señales de la parte operativa, ingresar esas señales al mando. Entonces, acá juegan el rol todos los sensores, sensores de sus diversos tipos, desde lo que serían pulsadores, que son sensores que responden al tacto, tanto en configuraciones normales abiertas como normales cerrados, pasando por sensores de proximidad como capacitivos, inductivos, ópticos y cualquier otro tipo de sensor que nosotros utilicemos con el objetivo que está diseñado de captar alguna información del exterior, es decir, responder al tacto, responder a temperatura, responder a presencia o alguna de las configuraciones para las cuales están diseñados. Es decir, que en síntesis, yo resumo en que la entrada de señales proviene de todo el grupo de sensores que tengo montado en mi automático. Ese grupo de sensores envía señales hacia un bloque que justamente las procesa, hace el tratamiento de señales. Es decir, que este bloque ocupa el rol de ser el cerebro del mando. Recibe las señales provenientes de las unidades de entrada de todos los sensores, las procesa según leyes preestablecidas o bien según una arquitectura eléctrica preestablecida y va a emitir señales de salida o de acción, es decir, que es un núcleo que por un lado recibe información y por el otro lado emite información. En un primer paso, podríamos sintetizar en decir que este bloque de tratamiento de señales es lo que nosotros conocemos como lógica de relé. Son nuestros tableros que van a tener sus circuitos de comando y circuitos de potencia, donde estos elementos están relacionados entre sí mediante un cableado específico. Eso sería lo que logramos mediante el tratamiento de señales. Este tratamiento de señales, dijimos, envía información. Ese envío de información lo hace a través del bloque de salida de señales, donde estos elementos se van a encargar de gobernar el flujo hacia los órganos de trabajo. Es decir, que yo mediante esta salida de señales podría procesar electroválvulas y que estas electroválvulas terminen impactando en lo que son nuestros actuadores neumáticos, yendo al campo de la electroneumática de control. Entonces acá vemos como salida de señales, electroválvulas, contactores, variadores de frecuencia para finalmente impactar en lo que sería el motor, que es el órgano de potencia propiamente dicho, ¿sí? Entonces pasaríamos a lo que es justamente el accionamiento de potencia o parte operativa, que sintetizamos en decir elementos ejecutores del mando, es decir, son quienes a través de la salida de señal van a generar un cambio en el entorno. De manera que la energía del bloque de distribución es transformada en trabajo útil y transferida a la máquina o al automático. En nuestro caso, sería todo lo relacionado a actuadores neumáticos, pero tranquilamente podríamos citar el ejemplo de lo que sería un grupo motobomba para ya poner en circulación este tipo de energía. Ahora bien, a esto nosotros le podemos sumar una comunicación hombre-máquina que va a permitir poder intervenir en cualquier momento del proceso, poder efectuar paradas de emergencia, poder tomar decisiones alternativas y poder monitorear en tiempo real el proceso. Y esta comunicación hombre-máquina la podemos hacer al pie del automatismo o mediante un sistema de escala de manera remota, en una sala, a una cierta distancia de donde se produce o se lleva a cabo este automatismo. Entonces acá entra en el juego este tipo de pantallas. Pantallas que en una lógica, llamémosle convencional o lógica de relé, los podríamos mostrar o podríamos decirlo que la tecnología antecesora estaba formada por los distintos tableros de comando con indicadores luminosos, con pulsadores, parada de emergencia, donde al generar un upgrade
voy hacia busca de este tipo de pantallas para poder monitorear el proceso lo más preciso que se pueda y lo más real posible, es decir, con la idea de generar imágenes, generar simulaciones o bien de poder filmar el proceso y verlo en tiempo real. En síntesis, fíjense que acá ya nos vamos acotando lo que es el campo de la electroneumática de control, donde tenemos experiencia en tanto en la fabricación como en el uso de estos dispositivos, y de alguna manera sintetizamos ese diagrama de la cadena de comando que vimos en una de las primeras diapositivas, lo estamos sintetizando en esta diapositiva, donde vemos que sensores, acá mostramos un sensor, por ejemplo, de 2 hilos, o un contacto, también se llama un red switch, es un sensor magnético de 2 hilos, comercialmente es un DMR. Este tipo de sensor ingresa información, es decir, es una señal de entrada hacia esta unidad de procesamiento que en lugar de ser un tablero de lógica RL podría ser una unidad programable, un PLC. Este PLC va a enviar señales de salida hacia lo que son los preactuadores que mostramos recién como electroválvulas, contactores y demás. Bien, en el campo de la electroneumática sería este tipo de unidades. Y estas unidades generan un cambio de energía eléctrica, la transforman en esa energía de presión que maneja mediante aire comprimido para impactar directamente en el cilindro neumático que sería nuestro actuador. Si yo a este sistema le incorporo una pantalla, puedo acceder a este comportamiento en tiempo real de nuestro proceso, al pie de máquina o de manera remota, como dijimos. Y en este punto también se destaca la importancia de ver que esto que nosotros mostramos con la incorporación del HMI, justamente el HMI es un accesorio, es decir, no todo automatismo tiene la presencia de un HMI, por eso fueron accesorios o periféricos que se fueron agregando. Lo que sí nosotros vamos a contar en un automatismo programable, sí o sí, es con este cuarteto de componentes, ¿sí? Con todo lo que sería bloque de entradas, bloques de salidas, la unidad de procesamiento y el actuador para que genere un cambio en el entorno. Si a eso le sumamos el HMI, iríamos ya a generar los distintos upgrades de nuestros automatismos, buscando cada vez lograr mejor procesamiento de datos y empezar a trabajar con esos datos orientados hacia lo que sería una industria 4.0. Bien, eh, cuando nosotros hablamos acá tanto de entradas, de salidas, hablamos de señales. Entonces es importante que hagamos una distinción entre las naturalezas de señal que podamos manejar. Y a partir de ahí nosotros establecemos acá tres categorías. En realidad dividimos en dos, señales digitales y señales analógicas, pero dentro de las digitales podemos tener el campo específico de la binaria. Por eso aclaramos de esa manera, pero mostramos estas tres categorías que estamos mencionando acá. En cuanto al apartado de señales analógicas, son señales que varían de forma continua con el tiempo. Es decir, pueden tomar un número determinado de valores y cambian sin un escalonamiento ni discontinuidad. Por eso hablamos de una variación continua en el tiempo. Tal sería el caso de la medición de temperatura. Nosotros a la mañana, por ejemplo, acá en Córdoba capital, estábamos con una temperatura promedio de tal vez 5 o 6 grados. Esos 6 grados que se encontraban a las 7 de la mañana, en este momento a lo mejor estamos aproximadamente en 14, 15 grados. Esa variación de 5 a 15 grados no se produce escalonado, no es de un momento para el otro, sino que entre 5 y 15 se van tomando los sucesivos valores que, según la precisión de mi instrumento, puedo ir midiendo grado por grado, décima de grado por décima de grado, dependerá de la resolución que tenga, pero en cualquiera de los casos muestro que hay una variación continua en el tiempo, ¿sí? No es algo escalonado, no paso de 8 a 15 de manera instantánea. Mientras que justamente la señal digital es una señal que no varía con ese parámetro, que no varía de manera continua en el tiempo, sino que tenemos cambios en paso o en incrementos discretos en el rango. Eh, un caso particular que es el de mayor aplicación en las señales digitales son las señales binarias. Por eso acá aclaramos que son señales digitales que solamente contienen dos mensajes: sí o no, abierto o cerrado, o no, encendido o apagado, 0 o 1. Y este 0 o 1 es muy común cuando explicamos la parte de PLC para hablar lo que sería programación en campo binario de tecnología programada mediante PLC. Entonces, a modo de sintetizar estos puntos, vemos acá cuatro gráficos
primero de ellos, lo voy a marcar acá con el puntero. Este primer gráfico vemos que muestra lo que sería la señal o el parámetro en función del tiempo y justamente vemos una curva que es continua, es decir, los distintos valores se toman a lo largo de toda la unidad de tiempo. Tengo aumentos y disminuciones, pero no escalonadas, sino de forma continua. Entonces, esto mismo sería lo que nosotros llamamos eh, una señal de tipo analógica. El gráfico que tenemos superior derecho, vemos que hay algo escalonado, que sería de alguna manera una forma de discretizar esta variable analógica, donde yo podría ir tomando muestras sacando el valor promedio para cierta unidad de tiempo. Por ejemplo, voy haciendo muestras por hora. Entonces, para una hora determinada, tomo el valor promedio de temperatura y voy viendo cómo a medida que avanza el tiempo, esa temperatura fue ascendiendo y, por ejemplo, después de un valor máximo, comienza a disminuir, obviamente incrementando el tiempo. Pero en este caso lo que estoy haciendo es mostrar valores promedios por franja horaria. Entonces estoy discretizando una variable, por eso hablamos de una señal digital. Después tenemos el caso de la señal binaria, como podría ser un semáforo, simplemente tomando los colores verde y rojo, que tranquilamente lo podríamos asociar a un 0 y 1, 0 y 1 o un encendido y un apagado. Y vemos un punto importante que también es considerado una señal binaria que aplica para lo que es la lógica de funcionamiento de un PLC, donde en este caso es interesante porque vemos tensión eléctrica en el eje de las ordenadas y en el eje independiente vemos lo que sería su parámetro inferior, en este caso tiempo, donde acá lo que tenemos es entre 0 y 5 volt un margen que el PLC lo detecta como un 0 y entre 10 y 20 volts un margen que el PLC detecta como un 1. Ahora, por fuera de estos dos rangos, tenemos una zona de seguridad donde el PLC no detectaría ni un 0 ni un 1. Por eso hablamos acá de subparámetro inferior como 0, subparámetro inferior como un 1. Es decir, el 0 y el 1 hace esta señal binaria y lo que tenemos acá es rango de tensión aplicable para cada uno de estos subparámetros que hemos mencionado. Esto es lo que nos permite a nosotros entender cuándo en un PLC detectamos señal y cuándo no detectamos señal. ¿Sí? Lo explicamos sobre todo cuando vemos la parte de cableado de PLC y hacemos algún tipo de ensayo al respecto. Bien, todo esto que nosotros venimos viendo, si me voy al campo de la electroneumática de control, bueno, vamos a analizar lo que son los esquemas circuitales de mando, es decir, si yo quiero montar un circuito del tipo electroneumático, respeto una disposición. Disposición que de nuevo sigue la línea de lo que mostramos al principio de una cadena de comando con el objetivo de identificar componente, ese componente que qué parte de la cadena de comando responde para que ante una eventual falla sepamos por dónde comenzó nuestro análisis de falla. Entonces, si vamos viendo desde la parte más baja, arrancamos con lo que sería un bloque de energía o de tratamiento, bloque que está ocupado por todos los filtros reguladores, lubricadores, válvulas de corte de energía, ¿sí? Filtro regulador y lubricador son las unidades de mantenimiento que comercializamos. Dentro de lo que es el bloque de entradas y comunicación hombre-máquina, en este caso interviene todo lo que serían pulsadores, finales de carrera, sensores sin contacto, es decir, o de proximidad, es decir, todo el grupo de sensores que habíamos mencionado en un comienzo. En cuanto al bloque de tratamiento, hablamos de todo lo que son válvulas distribuidoras, válvulas auxiliares, válvulas selectoras, simultaneidad, lógica de relé. El bloque de salida vendría a ser el grupo de válvulas distribuidoras que se encargan de llevar la energía hacia el accionamiento que van a ser todos los actuadores, cilindros, motores, etcétera, con distintos elementos de regulación. Esto que nosotros vemos acá, que sería de manera de bloques de componentes, vamos a llegar a armar en la lógica de relé circuitos como lo que vemos acá a la derecha, donde este tipo de circuitos nos están mostrando, por ejemplo, en el campo de la electroneumática de control, estamos viendo por un lado lo que sería el circuito neumático propiamente dicho, esta parte de acá, donde vemos lo que sería el ingreso de aire comprimido, la unidad de tratamiento, el conjunto FRL, nuestra válvula direccional y en este caso un cilindro de simple efecto de vástago simple. Vemos que esta electroválvula tiene un solenoide
y que ese solenoide no se representa en este esquema como su cableado, sino que se hace un esquema aparte. Y en este esquema aparte vemos entre dos barras colectoras lo que sería la conexión, por ejemplo, de un elemento normal abierto, un elemento de comando normal abierto, en combinación o en serie con lo que sería este solenoide de electroválvula, para de alguna manera mostrar de forma normalizada cómo llevar a cabo este tipo de esquemas. Entonces, esto nos permite sacar algunas conclusiones, como vamos viendo acá, donde vemos que los elementos siempre se dibujan en un estado libre de corriente, no accionados, cómo se generan los trayectos de corriente, que son en forma vertical. Eh, Siempre vemos que se favorece lo que es la circulación, el diagrama de circulación de corriente, que es lo que mostramos acá. Estamos viendo también que el esquema neumático y el eléctrico se deben dibujar de manera separada y la disposición de la simbología, cómo se muestra el elemento dibujado, donde conservamos todo el accionamiento del lado izquierdo para conmutar o para asociar al movimiento del componente hacia el lado derecho. Ahora bien, esto que nosotros estamos mostrando acá es el esquema de lo que llamaríamos un circuito neumático o en este caso electroneumático básico. Es decir, es el circuito más elemental que podemos atacar en el campo de la electroneumática de control. A medida que vayamos haciendo automatismos con complejidad creciente, nuestro cableado asociado aumenta esa complejidad, va de la mano. De manera que cada vez que nosotros profundicemos en complejidad en automatismo, vamos a ir teniendo una maraña de cables, una mayor cantidad de componentes, una mayor tasa de fallos, porque si no respetamos una lógica determinada, un cableado determinado, si no tenemos ciertas precauciones, aumenta nuestra posibilidad de fallos en el automatismo. Es decir, que esto nos permite de alguna manera justificar generar un upgrade en esta tecnología. De esa manera aparece como comparativa lo que es la lógica de RL, que sería una tecnología tradicional, con una lógica programable mediante PLC, donde acá lo que intenta reflejar esta imagen es que en esa lógica de RL convencional tenemos un tablero eléctrico con una gran cantidad de componentes, todo lo que serían relés auxiliares, contadores, temporizadores, son todos elementos del tamaño de una térmica bipolar aproximadamente, en el mejor de los casos, si no, incluso pueden ser más grandes, que colocamos sobre un riel DIN montados en este tablero para armar la lógica determinada. Lógica que cuando empezamos con algún tipo de falla, desde un tornillo mal ajustado, un borde sulfatado, un cable cortado, cualquier otra alternativa, suponiendo que la lógica está bien ejecutada, empezamos con distintas intervenciones y somos más de una persona, a lo mejor los que pasamos por ese tablero y generamos alguna modificación. De manera que esa lógica inicial con un cableado limpio se va empezando a ensuciar, entre comillas, se va siendo intervenida por distintos actores, lo que hace que sean tableros que generan algún tipo de inconveniente en su interpretación de funcionamiento. Mientras que una lógica programable con PLC, como lo vemos en el caso de derecho, son lógicas más limpias, tableros que una vez que uno hace el cableado una vez, no tiene que estar efectuando modificaciones en el cableado, suponiendo que ya tengo la totalidad de componentes conectados. Es decir, que yo empiezo a trabajar en lo que es el soft sin trabajar en lo que es el hardware. Por eso, esta tablita que resume algunos puntos en lo que es la lógica de RL, tenemos mucho cableado con un cableado más reducido en lo que es la parte de PLC, debido a que todos estos componentes, timer, contadores y demás que mencionábamos recién, son recursos de programación en esta nueva tecnología. En caso de tener que hacer una modificación en lo que es esa lógica RL, como vemos esa imagen, nos da una idea de que es más complejo poder determinar por dónde va cada conector y cómo hacer una modificación o para cambiar una lógica o para determinar una falla. En el caso de la modificación que hacemos en el PLC es mediante el programa, lo cual es mucho más flexible. Tenemos un mayor mantenimiento en una lógica de relé, mientras sucede lo opuesto en una lógica cableada. Realizar un diagnóstico ante una eventual falla me lleva a mí más tiempo y mayor recursos en una lógica relé versus una lógica de PLC. En cuanto al espacio, lo mencionábamos en un comienzo, todos esos elementos que vemos dispuestos en este tablero son sustituidos por recursos de programación, es decir, que no me ocupan un lugar físico, lo podríamos interpretar como que son recursos virtuales que reemplazo en mi PLC.
Y en el caso de esta lógica RL, es una tecnología tradicional mm, difícil de poder escalar, mientras que no sucede lo mismo con una tecnología programable que la podemos migrar o generar un upgrade a lo que sería una tecnología aplicada a la industria 4.0. Bien, de alguna manera con esto lo que buscamos es hacer una primera síntesis en esta comparativa de lógica de relé versus lógica de PLC para continuar con lo que sería el apartado de nuestros tableros didácticos y finalizar con algunas aplicaciones. Le paso ahora la palabra para que continúe mi colega Pablo desde Buenos Aires. Muy bien, ahí se escucha bien, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no, Martín? Sí, Pablo, perfecto. Perfecto, bueno, excelente explicación, Martín, ahí súper claro, es un re profe. Te pediría un aplauso, pero en lo virtual, a ver, por lo menos pongan dedito arriba para agradecerle a Martín, yo sí te lo hago en vivo, que se escuche. Muy bueno, ¿eh? Un súper resumen Gracias, ahí, Pablo. con todas las generalidades de la pronunciación. Mirá, por lo menos ahí te van tirando un corazón, unos deditos, bien. Muy bueno, ahí está, comentarios en el chat. Eso, muy bien, ahí está. No, muy buena explicación, la verdad, muy abarcativa. Este, para los que somos un poco más grandes que Martín y muchos chicos que pueden estar hoy conectados, realmente, ¿no? Todo lo que fue lógica cableada o es lógica cableada, a ver, sí, obviamente estaba muy limitado y era muy complejo, digamos, ¿no? Poder lograr lo que hoy se puede lograr, y sobre todo también si, además, como tenemos pensado para el resto del año, también hacer algunos webinars donde también vincular lo que es el PLC con los buses de datos, ¿no? Las comunicaciones, porque incluso podemos reducir mucho más el cableado con un bus de datos que nos lleve los datos para, por ejemplo, ¿no? De muchos sensores o de muchos actuadores hacia el PLC. O sea que todavía puede ser todavía más virtuoso, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, yo en primera parte les voy a contar un poco sobre los paneles didácticos que nosotros tenemos, porque Micro tiene un área educativa y entonces estos paneles didácticos son los que nosotros comercializamos para los colegios técnicos, universidades, centros de formación y diferentes instituciones públicas, privadas en los diferentes países de Latinoamérica que enseñan esta tecnología, ¿no? Arrancamos por este que es el que termina en 613, que es el panel didáctico de PLC. Este panel didáctico tiene algo muy parecido a lo que yo le voy a mostrar ahora en un ratito en vivo, que son componentes de electroneumática y un PLC. Nosotros por lo general ponemos PLC de la línea Delta, pero si alguien requiere algún PLC en particular de otra marca, lo podemos hacer ese cambio. Básicamente tenés el PLC con, digamos, fichas banana, ¿no? Las fichas de 4 milímetros, tanto para las entradas como para las salidas, y desde ahí podés cablear sensores, los sensores de posición, los tipos RID que antes comentaba Martín, y también los actuadores que son las electrovalvulitas que van a mover a los cilindros. Se pueden hacer muchas prácticas, se puede aprender un montón, porque lo bueno que tiene es que estás controlando una situación mecánica real, digamos, ¿no? O sea, el cilindro neumático, por ejemplo, tiene que avanzar hasta ser detectado y eso da una señal y yo puedo trabajar en base a esa señal. Es decir, es una simulación de un automatismo muy interesante. Si querés pasamos a la otra, Martín. La misma idea un poco, en algunas semanas yo voy a estar trabajando en una universidad con este tablero que pudimos comercializar el año pasado. En este caso es similar al anterior, pero es con electrohidráulica, digamos, ¿no? Es decir, tengo un PLC, este tablero tiene un PLC y una pantalla también Delta, con lo cual aprendes a programar el PLC y la pantalla, pero lo que aplicás de la parte mecánica es hidráulica, hidráulica pura, ¿sí? Entonces, podés también trabajar los conceptos mecánicos de la hidráulica, como por ejemplo la transmisión de fuerzas, algunos tipos de válvulas, hay válvulas de 3 posiciones, como para poder hacer una parada del cilindro en diferentes etapas, etcétera. Es decir, es un tablero que PLC con electrohidráulica. En este caso también, muy interesante, este sistema donde el PLC lo aplicamos a un sistema de manipulación y transporte. Eso significa que hay un manipulador que toma por vacío, ¿no? Con una ventosa y un venturi, logramos vacío y podemos trasladar una tapita, algo de plástico liviano, de un punto al otro. Y entonces para eso nuestros alumnos, o cuando somos profesores,
o cuando somos alumnos, tienen que programar el PLC para lograr eso. Básicamente es tener ya finalizada una maqueta mecánica y poderle meter la electrónica con el PLC, ¿no? Es una excusa para programar PLC. Muy interesante también. Otro formato también súper útil para llevar al aula, para poderlo desplazar. Estamos ahora desarrollando una nueva maleta muy parecida a la que está ahí arriba, la que tiene tapa negra, porque, digamos, son maletas que estas te permiten ir a un aula, te permiten ir a un salón de clases, a un auditorio, sin estar en el laboratorio. Entonces, con eso poder trabajar en lo que es la programación de PLCs, ¿sí? Insisto, generalmente nosotros los hacemos con PLC Delta, pero ahora estamos también diseñando una con el relé inteligente Logo de Siemens, porque nuestra idea es básicamente poder abarcar diferentes situaciones, ¿no? Entonces sabemos también que a lo largo de toda Latinoamérica el logo de Siemens, muchos profesores lo usan para enseñar, entonces estamos armando una solución que tiene entradas digitales, analógicas, salidas digitales, analógicas y todo el potencial que tiene el logo en el sentido que también puede tener acceso a la nube. Entonces, bueno, por ahí también estamos avanzando. Sí, realmente está muy bueno. Muy bien. La misma idea, una excusa para seguir programando PLC, un banco que es un banco de procesos industriales. ¿Qué significa cuando hablas de procesos? Que ya cuando hablas de procesos seguramente haya algún fluido, como un líquido, que se va a controlar mediante bombas, ¿no? Entonces puedo medir caudal, puedo medir presión, puedo medir nivel, y en base a eso podemos hacer un automatismo para controlar esos tanques, ¿no? Eh, Insisto, es lo mismo que los otros tableros, pero acá tenemos una opción más en cuanto a aprender sobre el control de procesos, digamos, ¿no? Cuando voy a utilizar variables analógicas, por ejemplo, es muy interesante poder medir temperatura, ¿sí? Entonces acá, en este banco de procesos, yo podía trabajar, por un lado, las señales analógicas, controlando la temperatura del fluido, por otro lado, señales digitales, como controlar el nivel del tanque. Entonces, de esa manera puedo armar un automatismo completo y familiarizarme con lo que es la programación de PLCs y las interfaces hombre-máquina. Así que también muy, muy útil. Acá, para ir finalizando, una estación, o mejor dicho, un conjunto de estaciones que están a la altura de las líneas de primer nivel didáctico, en el sentido de que integran lo que es lo que se conoce como industria 4.0, ¿no? Es decir, vos primero tenés que saber programar PLCs, pero como yo les comentaba antes, y ahora acá les voy a comentar un poco más, lo virtuoso de la automatización no solamente va a pasar por programar el PLC, sino que actualmente también pasa por poder comunicar entre PLCs. Entonces, estas estaciones que están acá simulan un pequeño proceso donde se mueve una suerte de recipiente de plástico, unas tapas, ¿no? Entonces, por vacío, con el robot, hay una cinta transportadora, muchos sensores, varios PLC que están en esas estaciones están comunicados entre sí. Entonces, con esta estación, por ejemplo, yo soy entrenador, soy capacitador, Martín también, te podríamos dar un curso donde te decimos, ok, cómo programas el PLC, cómo comunicas los PLC entre sí, cómo detectas fallas en un sistema con PLC, porque, digamos, tengo un montón de información y como ustedes saben, o si no lo saben, se lo vamos contando, los PLC también tienen herramientas para monitorear. Entonces, por ejemplo, con esta estación, o este conjunto de estaciones, mejor dicho, yo puedo abarcar no solamente lo que es aprender, sino también lo que es aprender a hacer mantenimiento, ¿sí? A buscar fallas, etcétera. Muy, muy interesante, muy completa esta estación. Bien, acá para comentarles, ahí Martín después les va a compartir un video, así yo no tengo que compartir pantalla ahora para cambiar, pero nosotros tenemos, bueno, se los puedo mostrar acá, voy a tratar de compartir, a ver si puedo, me deja compartir. Bien, decime ahí Martín si están viendo mi pantalla. Ahí se está cargando, ahora sí. Espectacular. Bueno, nosotros el webinar pasado, hace un mes aproximadamente, con nuestra compañera Lady de Colombia y Martín, hicimos un webinar acerca de lo que era el software de simulación AutoGem. Este software de simulación, al igual que otros software de simulación, nos permiten simular lo que sería el chasis del PLC, o sea, acá yo tengo un hardware
donde tengo entradas y tengo salidas. Puedo simular también lo que es la programación, digamos, en cuanto a aplicarla a algo, ¿no? Es decir, nosotros en este caso, como somos una empresa microautomación que tiene mucho electroneumática, simulamos un actuador, por ejemplo, con sus válvulas reguladoras de caudal, una válvula de 5 vías, de 2 posiciones, con su solenoide. Podemos simular todo esto y también hacer el programa del PLC. Entonces, si nosotros hacemos simular esta situación, el sistema funciona tal cual como si estuviéramos utilizando un sistema de verdad. Ahora yo, después cuando les muestre acá, o Martín también, ahí también le va a mostrar algunas aplicaciones, nosotros lo que vamos a ver no es distinto, ¿no? Entonces lo bueno del simulador es que con un costo mucho menor, podemos acceder a aprender a programar PLC. Fíjense que acá hay una lógica, digamos, ¿no? Y esa lógica, ven que acá ya está en colores el simulador. Entonces, si nosotros hacemos simular esta situación, empieza a funcionar tal cual, como si fuera un programa de PLC, ¿no? Ahí es interesante ver esto. Y si puedo dejar las dos pantallas juntas, vamos a intentarlo, por lo menos. Ahí está. Fíjense ahí, digamos, ¿no? Va cambiando, ¿ves? Como van cambiando esos colores. Bueno, esta simulación que estamos viendo la dejé acá para que después vean que lo que les vamos a mostrar en un PLC y en un software de verdad, o sea, en un software real, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí podemos ver, digamos, ¿no? Cómo van cambiando las entradas, las salidas, las variables, en función, fíjense ahí, cómo va trabajando la válvula, cómo va trabajando el actuador. Ahí se los voy a dejar para que lo puedan ver todo, ¿no? Acá es interesante poder ver esto, ¿no? Es decir, en la medida que el actuador va trabajando, ves, ahora detecta este sensor, cambia esta señal. Es decir, esto que están viendo ahí, primero, la simulación es una herramienta de la industria. Nosotros diseñamos en un simulador y después lo llevamos a la práctica. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo es que este actuador, cada vez que un sensor detecta, esas señales llegan al PLC y es exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora, ¿no? Este software se llama AutomGem y este software nosotros lo comercializamos en toda la región. Cualquiera que lo quiera adquirir, nos avisa y nosotros estamos a disposición. ¿Eh? Es una forma de aprender a programar sin tener el equipo y es bastante virtuoso. Realmente se pueden hacer muchas cosas. Honestamente, se puede hacer mucho. Bien, ahí Martín, Ahí te piso la presentación, Pablo, dale, te doy el pase a vos y después yo y retomo por acá. dale, dale. Bueno, vamos a continuar. Una vez que con esta base que nos mencionó Pablo, de los distintos tableros que tenemos disponibles, nosotros hemos armado algunas aplicaciones para mostrar, sobre todo para poder comparar todo lo que veníamos viendo de lógica RL con lo que sería una lógica programable. Entonces, como primera aplicación, está resuelto un ciclo automático de acción y retracción de un cilindro, en este caso de doble efecto, para lograr un ciclo unitario y repetitivo. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, esto sería en un campo de electroneumática de control, una resolución 100% con lógica RL, donde podemos apreciar a mano izquierda lo que sería nuestro circuito neumático y a la derecha lo que sería el circuito de lógica RL. En el caso izquierdo lo que vemos es la representación de una fuente de aire comprimido, su unidad de mantenimiento o el conjunto FRL. En este caso yo lo realicé con una electroválvula direccional de 5 vías y 2 posiciones del tipo vía estable, es decir, necesito pulsos eléctricos en ambos lados de la válvula para poder moverlo, conmutarla, y eso termina yendo hacia un cilindro de doble efecto de vástago simple para generar este movimiento de acción y retracción. Para lograrlo de manera autónoma, tiene montado acá dos, tanto en inicio como en final de carrera, dos contactos del tipo red switch o dos sensores magnéticos del tipo DMR.
Todo esto que está acá, donde combinamos componentes neumáticos y componentes eléctricos, solamente su circuito eléctrico es lo que está relacionado, lo que está plasmado en este esquema de la derecha, donde vemos entre lo que sería un positivo de la fuente y un negativo, las distintas líneas, que en este caso son tanto líneas de comando como de potencia, alimentadas con la misma tensión. Y esto radica en el hecho de que al ser un tablero didáctico donde nosotros hacemos las prácticas, bueno, como esto está de alguna manera con una fácil interacción para el usuario, lo que hacemos es resguardar la seguridad manejando un nivel de tensión segura. Pero en esos mismos paneles didácticos, que después Pablo les va a mostrar a través de un video, vamos a poder ver cómo tranquilamente podemos sacar un relé de su zócalo y al sacar el relé del zócalo yo inhabilito lo que sería la comunicación de la línea de comando con la línea de potencia, es decir, que puedo, por más que maneje el mismo nivel de tensión o un nivel de tensión segura, aún así puedo tratar de replicar este comportamiento y que se vea esta lógica de dos niveles de tensión distintos como aplicaríamos en un comando y una potencia. Esto que nosotros vemos acá, que sería una imagen tomada del simulador, acá lo van a ver directamente en una etapa de simulación, como vemos ahora. En esta etapa de simulación, fíjense que se conserva el esquema neumático, el esquema eléctrico, y esa es la lógica que vamos a buscar. Presiono una vez el pulsador y suelto, hacemos el ciclo una sola vez. Si lo mantengo presionado, ese ciclo es repetitivo. Esto mismo nosotros lo hemos logrado reproducir en esta solución que vemos en pantalla, donde esta solución que nosotros vemos acá en pantalla nos muestra lo siguiente. Antes de pasar el video, mostrarles que acá a mano izquierda vemos lo que sería un tablero neumático de escritorio o Neudesk, como tenemos nuestra denominación interna, donde este tablero, que inicialmente viene para manejar con una lógica 100% neumática, la hemos customizado para esta demostración con un arreglo electroneumático. Esto también nos sirve para mostrarle que tenemos distintas soluciones que son customizables o adaptables a la necesidad del cliente. En algunos casos, por requerimientos de espacio, de infraestructura, se necesitan este tipo de tableros compactos o tableros que no tengan que estar necesariamente en un lugar fijo, sino que yo los pueda ir moviendo o rotando dentro del espacio. Entonces, para eso tenemos este tipo de soluciones. En este tablero vemos lo que sería nuestra unidad de filtro y regulador, que la voy a ir marcando acá con el puntero. La unidad de filtro y regulador, que sería lo que tenemos en esta zona de acá. Vemos en este caso una isla de válvulas con distintas válvulas. En este caso tenemos una 5.2 vía estable, que es la primera válvula que tenemos acá. Luego vienen 2.3.2 montadas en un mismo cuerpo y luego 2.5.2 del tipo monoestables. Vemos nuestro cilindro de doble efecto con los reguladores de caudal, tal cual lo que había mostrado en la simulación Pablo. Y en este caso tenemos un cilindro de simple efecto. Y acá en la derecha vemos lo que sería nuestro tablero de lógica de relé, que tenemos unidades que están integradas, donde vemos un panel de aluminio o un bastidor de aluminio, como se ve este tablero acá al fondo, y en su parte superior viene este cabezal electroneumático, como también lo podemos separar por cuestiones de espacio, como recién mencionamos, de manera de customizarlo a cada necesidad. En este caso vemos un tablero que ya tiene su conversión o su fuente de 220 alterna a 24 de continua. Acá tenemos los pulsadores de comando, pulsadores dobles. Tenemos lo que sería un zócalo de puentes para asemejarnos a lo que es una bornera del tipo industrial. La lógica de relé, en este caso, hemos sintetizado con 4 relés con 2 pares de contacto y algunos indicadores luminosos. Fíjense que son todos componentes que nosotros habíamos mencionado originalmente que intervenían en una lógica de relé. Destacar también que todos los elementos que vemos acá son elementos del tipo industrial, es decir, en el caso de los componentes que nosotros comercializamos como filtro regulador, válvula y actuador neumático, para citar un grupo de elementos, estos mismos, si nosotros vamos a nuestro catálogo, también los vamos a encontrar disponibles, es decir, no diseñamos productos específicos para capacitación, sino que tomamos lo industrial para capacitar. De manera que la persona que recibe la capacitación en estas temáticas, cuando vaya a la industria, se encuentre con los mismos productos. Por supuesto, buscamos versiones
de menor tamaño para justamente poder hacer una economía en los espacios, pero siguen siendo componentes industriales. Bien, fíjense que acá este es un pequeño video que muestra la puesta a punto, cómo sería el cableado y el funcionamiento correspondiente. Y ahora vamos a ver en detalle esta propuesta. Bien, de esa última parte del video, perdón, salí de la pantalla compartida, tomo una parte importante que es eh, la maraña de cables que teníamos presente, ¿sí? Ahora vuelvo acá a compartirles. Si ustedes vieron al último, cuando este módulo de la derecha estaba conectado, esa maraña de cables es tal cual lo que decimos de la complejidad que tiene una lógica de relé. Y acá también aprovecho para mostrar que aunque es didáctico, no por eso quiere decir que es más fácil el cableado. O sea, sí, son conectores banana, como lo mencionó Pablo, que nos permite una ejecución o un montaje más rápido, pero cuando vamos haciendo un automatismo cada vez más complejo, nuestro cableado, por más que sea didáctico, también es complejo. Y hay muchos casos donde querer hacer una modificación no es tan simple como sacar un cable y colocar otro o cambiarlo de posición, sino que muchas veces, dada esa maraña de cables y esa incomodidad en el manejo, tengo que desmontar y volver a hacer un tendido o un cableado nuevo. Eso es uno de los puntos que se ve en la realidad y también se puede ensayar en un tablero del tipo didáctico. A eso mismo que nosotros mostramos recién, podemos hacer un upgrade en mejorarlo con un PLC. Por supuesto que estamos mostrando un automatismo de baja complejidad, pero la idea es ver cómo podemos evolucionar de esa lógica de relé a esta lógica de PLC. Entonces, en este caso, nosotros, en el tablero que les voy a mostrar también en un video a continuación, está resuelto con un PLC de la línea Delta, en este caso un dispositivo específicamente DBP12SA2, ese es el modelo del PLC, y ese PLC se programa mediante un software que se denomina ISP-soft, junto con su complemento COM-MGR para generar los drivers de comunicación. Entonces, yo acá les muestro una simple captura de pantalla de ese programa donde, por ejemplo, se agregó un timer y se agregó un contador y se cambia un poquito la lógica. Seguimos con un ejemplo de automatismo de ida y vuelta de manera autónoma, pero agregamos una pausa de 3 segundos en el final de carrera y cada vez que hacemos un ciclo completo entramos en un contador, de manera de que, por ejemplo, para esta resolución, al cabo de 3 ciclos, el sistema queda inoperativo y obliga a que el operario tenga que intervenir con los dos pulsadores para poder volver a habilitar el sistema, como lo vamos a ver en este video a continuación. Interviene el primer ciclo con una pausa de 3 segundos. Bien, de la misma manera que comentábamos recién, en este video lo que se puede apreciar es otra solución de PLC distinta, una solución más de escritorio y una solución que nosotros en nuestro lenguaje interno hablamos de algo semididáctico, porque en este caso quien nos había solicitado un diseño de este tipo nos había pedido que tenga parte de esa bornera didáctica, pero que también se pueda combinar con componentes industriales como las distintas borneras que veíamos en el video para tener que, valga la simplicidad, tener que pelar el cable, tener que en algún caso crimpear el terminal, colocarlo en la bornera, ajustar el tornillo y empezar a ver lo que en definitiva uno termina haciendo en campo en una aplicación determinada. Eh,
antes de darle el paso a Pablo, mostrarles acá cómo se ve el programa resuelto en ISP Soft, como para concluir esta aplicación de ciclo unitario repetitivo por lógica de relé y luego resuelto mediante tecnología programada. En este caso, esta es la interfaz de lo que es ISP Soft, el software para la programación de PLC, de ciertos PLC de la línea Delta, o del fabricante Delta, donde en este caso me quiero centrar exclusivamente en lo que es la lógica de programación. Este es un programa que tiene su parte superior la distribución de barra de herramientas, en la zona izquierda lo que es el administrador de proyecto o project manager, en la zona central nuestra hoja de trabajo y en la zona baja o inferior vamos a encontrar mensajes relacionados a la compilación y a la comunicación con el dispositivo. Es un software que tiene la particularidad de poder entrar en una etapa de simulación, lo que nos permite que si no tenemos del PLC, no disponemos de un PLC físico, como veíamos en el video de recién, lo mismo poder hacer la simulación con un PLC, llamémosle virtual, de manera que podamos verificar nuestra lógica de control si funciona según la necesidad o tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Entonces, si yo ahora comparo esto con la imagen que habíamos visto inicialmente de nuestra lógica de relé, que la voy a traer a colación para que lo podamos ver. Yo voy a compartir mi pantalla, a ver si me deja ahí que podamos ver toda la pantalla. Fíjense que acá ustedes están viendo eh, en esta parte resumida, lo que sería la parte de lógica de relé, ese cableado, bueno, ahora fue sustituido por esta programación que estamos viendo, donde arrancamos o comenzamos con una primer red del programa que permite generar la carrera de acción. Cuando el actuador llega al final del recorrido, esa señal pasa por un timer. Ese timer está configurado para 3 segundos. Luego de 3 segundos, genera la señal en el solenoide para que vuelva el actuador. Y lo que estamos haciendo es cada vez que se cumple un ciclo, entrar en un contador. Ese contador está configurado para 3 eventos y luego de 3 eventos hemos dispuesto acá parte de una arquitectura que nos permite que se interrumpa la línea que habilita el movimiento del actuador. Entonces, yo garantizo que al cabo de 3 ciclos no pueda volver a arrancar solamente con el pulsador de marcha, sino que tengo que intervenir dos pulsadores, es decir, liberar ambas manos del operario para poder generar nuevamente el ciclo. Esto simplemente tiene el objetivo de mostrar cómo, desde una lógica programable, yo dispuse los mismos elementos que tenía en la lógica relé, pero fui haciendo agregados a través de recursos de programación. Es decir, si esto yo lo hubiese querido resolver con una lógica relé, hubiésemos tenido que agregar en un real DIN un correspondiente temporizador, un contador, a armar un circuito eléctrico que los vincule para poder intentar lograr esta lógica y probablemente tener que recurrir a algunos relés más con el objetivo de hacer una memoria auxiliar para que produzca tal cual el efecto que nosotros mencionamos acá. En algún caso se puede hacer, en otros es muy engorroso o muy costoso, o nos puede tocar casos donde tal vez con esa lógica de relé estamos muy limitados y tenemos que escalar esa tecnología. Por eso la aplicación con lo que sería esta tecnología de programa. Bien, de esta manera yo sintetizo estos ejemplos de lógica relé versus lógica de PLC y ahora Pablo va a continuar con una demostración en vivo. Bueno, Martín, muchas gracias, muy buena la explicación. A ver, digo, para tomar dimensión, digamos, ¿no? Imagínense en dos aspectos. Primero, la complejidad del cableado. Nosotros, por ejemplo, adentro de uno de estos temporizadores, de estos PLC que estamos usando, como el que ahora les voy a señalar, podríamos programar tranquilamente 200 temporizadores. Imagínense cablear 200 temporizadores, ¿no? Y también lo que decía Martín del costo. Quizás en dos temporizadores, tres temporizadores, hoy ya tengo el valor del PLC. Entonces digo, es como muy virtuoso el tema de la automatización con el PLC. Yo, Martín, vos me vas a ir diciendo si lo que yo voy queriendo hacer se hace. Voy a compartir mi Dale, pantalla. Entiendo que sí. Ahí está. Entonces, ahí bueno, está bien.
un poco de la misma manera que hizo Martín, acá yo lo voy a hacer ahora también con un equipo en vivo. Quiero mostrarles también que ustedes puedan ver, miren la cámara que dice Pablo Rosenbey, esta es la que donde yo estoy, ahí se está viendo la cámara con el tablero. Les voy a señalar en el tablero algunas cuestiones. Por ejemplo, me van a ir comentando si se ve bien. Ahí. Este que ven acá, lo voy a tratar de mover la cámara, es el tablero completo de PLC, ¿sí? Acá arriba tenemos el conjunto que es el PLC, todo este conjunto es el PLC, este es el PLC, estas son las entradas y salidas con borne de 4 milímetros, la ficha banana, y acá nosotros customizamos, yo justamente estoy preparando el aula para un curso que vamos a dar mañana acá en Buenos Aires, ahora les voy a comentar si alguno se quiere sumar. Y acá yo le conecté solamente elementos de entrada, ¿no? Dos pulsadores, un conmutador y una parada de emergencia. Y con este PLC cableamos, como comentaba Martín acá, de manera más didáctica, es decir, sin ir a la bornera real, tenemos las electroválvulas, también la misma isla de válvulas que tiene dos válvulas monoestables, dos válvulas biestables, ¿sí? Acá yo usé las monoestables. Siempre me gusta más usar en los cursos a veces esta válvula que me complica un poco más el circuito para programar. Y acá pueden ver los cilindros, estos son los cilindros y estos son los sensores que tienen los cilindros, ¿no? Nosotros acá armé una secuencia, acá habilita el aire, ¿sí? Ahí incluso seguramente hasta lo pueden escuchar. Y lo que quiero que vean, que es interesante, que insisto, es similar a lo que yo, lo apago un poquito si no hace ruido, es similar un poco a lo que yo les comentaba del simulador cuando les mostraba lo del AutoGen, que en realidad tengo las mismas herramientas en el AutoGen que acá en la realidad. Esto que ven acá ustedes en colores, que el software se va poniendo en verde, es porque en el mismo momento que yo estoy haciendo correr el programa del PLC, estoy conectado online. Y al estar conectado online, yo estoy viendo si un sensor detecta o no detecta. Por ejemplo, fíjense, si yo corto el aire y quiero mover el cilindro a mano, ¿sí? Fíjense acá, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la variable x2, que es la que está en la red número 2, si yo muevo el cilindro, esa variable x2 deja de detectar. Entonces, si yo estuviera haciendo mantenimiento y puedo acceder a ver el programa, lo que voy a ver es que me está faltando esta señal y puedo ir a buscar esa señal. Estas herramientas de monitoreo que tienen los PLC son lo que nos facilita, lo que nos mejora, lo que realmente nos simplifica el hecho de poder hacer mantenimiento. Y si tengo un sistema que tiene muchas entradas, muchas salidas, eso se simplifica aún más, ¿no? Entonces ahí, simplemente para que lo puedan ver, fíjense que ahí, en el primer bloque, en la red número 1, acá, ese X1, acá me representa al pulsador de marcha. Si yo lo activo, la frecuencia empieza a trabajar hasta que yo active esta variable X0, que es la que detiene al sistema. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy trabajando con un sistema real. Lo interesante de este tipo de prácticas es que los alumnos tienen que trabajar en también calibrar el sistema mecánico. ¿Sí? Entonces podemos ver una solución más bien integral, ¿no? Y fíjense que el tablero tiene un porte importante, digamos, ¿no? Yo soy bastante alto y el tablero casi tan alto como yo. Es un equipo grande que tiene una mesa de trabajo, con lo cual nosotros podemos acá trabajar. Ven, acá está mi compu. Es muy similar, yo tuve la suerte de poder trabajar en la industria haciendo esto, y es muy similar a lo que hacía en la industria cuando programaba PLC, digamos, ¿no? Es básicamente lo mismo. Así que es una muy buena forma de entrenar a los alumnos en lo que es la programación de PLC, en la solución en general de sistemas automatizados y especialmente en la búsqueda de fallas. ¿Por qué? Porque si yo pongo un sensor que no funciona o muevo el sensor de posición, va a generar una falla y hay que ir a buscar el problema, ¿no? Así que bueno, esperamos que este curso, hoy esta charla les haya sido de utilidad. Voy a correr ahí. Perfecto.
Vuelvo a la otra compu. Les quería comentar que mañana acá en Buenos Aires estamos dictando un curso de PLC. Para eso yo estoy preparando el aula acá. Así que si alguno se quiere sumar, todavía tengo alguna vacante. Ahí le dejo mi contacto en el chat. Quien me quiera llamar, me llama y vemos cómo es cómo hacemos para que se puedan inscribir. Vamos a estar miércoles y jueves todo el día trabajando acá. Un curso puramente práctico. Los cursos que damos con Martín son súper prácticos. Además, bueno, visitamos a la planta, vemos un montón de cosas. Así que si alguno se quiere sumar, ahí me escribe por teléfono. Exactamente, exactamente. Hay mucha cosa para hacer. Ahí, Martín, no sé si me podés compartir la pantalla. Sí, dame un segundo que lo vuelvo a la diapositiva correspondiente y ahí te paso a compartir. Dale. Ahí deberías estar viendo de nuevo. Bueno, muy bien. ¿Querés poner la presentación? Así le damos el final. Creo que está bien en modo presentación, fíjate si se ve Perfecto, o no. ahí veo la presentación. Bueno. Bien. Agradecerles, acá Martín nos pregunta, Martín Moreira, ¿qué horario es el curso? Es miércoles y jueves, sería 27 y 28 de mayo, de 9 a 16. Es todo el día, almuerzan acá con nosotros en planta, está bueno, así que Martín, si estás interesado, después escribime y veo cómo puedo ayudarte para que te inscribas. Bien, para cerrar, primero agradecerle su presencia, agradecerle a Martín, que es la verdad un compañero de trabajo de lujo. Es mucho, así como la lógica cableada y el PLC, Martín sería como el PLC de los compañeros de trabajo, siempre aportando, siempre sumando. No abunda gente de esta característica. Y comentarles, bueno, un poco también, si ustedes están en diferentes lugares ahí Martín le pasó su contacto también. Estén en contacto con nosotros, estamos haciendo muchas capacitaciones. Martín va a dictar ahora pronto otro de... ¿Te acordás la fecha, Martín, el próximo de neumática que quería dictar? El próximo que vamos a estar dando en neumática es 1 y 2 de julio. 1 y 2 de julio con Martín pueden ir a hacer un curso de neumática, electroneumática ahí al laboratorio en Córdoba. Este, para los que están en el resto de Latinoamérica también, mi nombre es Pablo, estoy acá en Buenos Aires. Está Eduardo Palma, es el jefe de didáctica en Chile. En Chile también tiene muchísima actividad, está muy bueno todo lo que hacen. También tenemos nuestra compañera Lady Milena, que está en Colombia, que también tiene muchas actividades, visita muchas escuelas. Y Martín, que está en Córdoba. Y prontamente, para el próximo webinar, si Dios quiere, vamos a sumar a nuestros colegas de Perú. Así que bueno, estamos trabajando en toda Latinoamérica muy fuerte para llevar educación técnica y de la mano de la industria, ¿no? Como les comentaba Martín, nosotros tomamos los componentes quizás de menor porte, por una cuestión de espacio, por una cuestión de seguridad también, y los volcamos a un tablero didáctico, pero son componentes 100% industriales, digamos, ¿no? Nosotros podemos asegurarles que estos son los componentes que nosotros le vendemos a los clientes de las industrias. Y quería también traerles a colación que ese equipo que mostraba Martín de escritorio, no sé Martín si podés volver atrás en la presentación para que se vea eso, Sí, me sí. parece muy ¿Este interesante de acá decirlo o el porque... anterior? No, ahí está, me quedo con eso. Ok. Con esos mismos equipos, nosotros estamos dando capacitaciones en las industrias. Vamos a las plantas con esos equipos y damos cursos de electroneumática, de neumática, de PLC. Por eso digo que los equipos son realmente los que se deben usar para formar a técnicos de mantenimiento, técnicos que quieren desarrollar tecnología. Así que bueno, los dejamos. Muchísimas gracias por participar. En el próximo webinar los esperamos. ¿Te acordás la fecha, Martín, vos que tenés ahí las fechas a mano? Sí, es el último martes de junio, que ahora lo reviso Último para no martes de junio. confundirme. Muy bien. El, sí, es el día martes 30 de junio, el 30/6. Vamos a estar con, si mal no recuerdo, energías alternativas. Muy bien. Vamos a ir a darles un webinar de energías renovables donde le vamos a mostrar nuestro equipo de energía renovable que a mi juicio es uno de los más completos del mercado, si no el más completo. Así que le vamos a estar dando una linda charla también. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo. Much- Muchas gracias, saludos.